¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos Dominó. Hoy es un día muy particular. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, íbamos a considerar, Macri ya electo presidente, la economía que podía llegar a venir en la Argentina a partir del cambio de gobierno. Pero a la tarde de hoy fuimos sorprendidos por un fallo de la Corte Suprema que realmente altera por completo toda la economía argentina. Ustedes podrán pensar que es un poco exagerado, pero para decirlo en forma más o menos sencilla es la siguiente. La Corte Suprema ordena al gobierno nacional que el 15% de la coparticipación que iba al ANSES, dinero que el ANSES usaba para pagar jubilaciones y pensiones, deje de ir al ANSES y pase a ir directamente a las provincias. Esto estamos hablando de más o menos entre 100.000 y 120.000 millones de pesos. Esto significa que por un lado las provincias van a recibir este dinero, pero en cambio la ANSES deja de recibir esta suma tan pero tan cuantiosa, y entonces se plantea el problema, especialmente de cara a enero del 2016, de cómo la ANSES va a hacer frente al pago de esas jubilaciones y pensiones. El mes de diciembre y el medio aguinaldo está asegurado porque la ANSES ya tiene el dinero para hacer el pago de esos haberes. Queda la gran incógnita del 2016. Lo que la Corte dice es que el Congreso Nacional tiene que hacer una nueva ley de coparticipación federal, es decir, cómo se distribuyen los impuestos entre la nación, las provincias y dentro de la nación, qué parte va a ir o no va a ir nada al ANSES, y eso lo va a tener que discutir el Congreso. Por eso teníamos invitado a Aldo Pignanelli, que fue presidente del Banco Central, Fausto Espotorno, que es de Orlando Ferreres y Asociados, para discutir la economía que viene. Pero, lógicamente, con este fallo de la Corte Suprema, están aquí nuestros dos invitados. Bueno, gracias por estar aquí en Dominó. Ustedes también, o todos estamos sorprendidos con este fallo de la Corte. En un minuto, una primera apreciación de cada uno de ustedes. Vamos a unos auspicios y después entramos ya en el debate a fondo. Esto tiene una historia, rápido. Esto se crea cuando Cavallo privatiza los fondos de pensiones FJP, y se aumenta la tasa del IVA del 18 al 21 y ganancias del 30 al 35, y ese aumento, que es el 15% de IVA y ganancia, pasaba al ANSES para financiar la privatización de los FJP. Claro, porque ahí entonces el ANSES dejaba de recibir los aportes de los afiliados que pasaban a estar afiliados a las FJP. Se aumentó la tasa del impuesto a las ganancias y la tasa del IVA para financiar el modelo de FJP. Esto, todos sabemos que ahora las FJP volvieron a ser públicas, inclusive eso reemplazaba los aportes patronales. Sí, había una reducción de las contribuciones patronales. Y esto tiene su origen en la protesta de la Sota, el gobernador de Córdoba, cuando la Nación, el gobierno de Cristina Kirchner, le deja de respetar el convenio que tenía por el financiamiento de la Caja de Jubilación de Córdoba, y le inicia juicio hace unos años diciéndole, bueno, si no me van a respetar el convenio, devuélvame este 15% de IVA y ganancia que le corresponde a Córdoba. Bueno, viene a ser el 10% de la recaudación total, pasarían ahora a manos de las provincias. Espotorno, ¿cómo queda la situación? Porque, por un lado, yo acabo de decir en la introducción, gran parte, una parte importante, o la totalidad de esos recursos van para pagar jubilaciones, pensiones, bueno, las otras prestaciones del ANSES. Y los agujeros del Tesoro Nacional. Y los agujeros del Tesoro Nacional. Entonces, si este dinero ya no va, por un lado, las provincias van a decir, bienvenidos los fondos para nosotros, nos tapa los agujeros que nosotros tenemos, pero como la farsada corta. Tapa uno y deja al descubierto al otro. Sí, voy a agregar un punto más de la historia que decía Aldo para explicar qué pasó en el momento. Obviamente, cuando las FJP vuelven al ANSES, el ANSES ahora tiene recursos excedentes. ¿Y eso para qué usó? Para aumentar la cantidad de jubilaciones. En realidad el proceso fue al revés. ¿Se acuerdan que Kirchner sacó el sistema, la opción esta de que mucha gente que no tenía aportes suficientes entrara a las jubilaciones? Eso hizo que las jubilaciones del ANSES pasaran de ser 3,5 millones a casi 6 millones de jubilados.
¿cómo no tenía plata para pagar esos 3 millones de jubilados adicionales? Entonces absorbió la CFJP y todos esos recursos adicionales fueron al ANSES. Ahora, el problema que te deja esto es que te saca esos recursos y te quedan un montón de jubilados desfinanciados. Por eso yo creo que sinceramente que vamos a estar pensando seriamente en una reforma de la coparticipación o una reforma provisional el año que viene. Bueno, la Corte dice que hay que hacer una nueva ley de coparticipación. Sí. Lo y que no vos descarto una reforma provisional. Y vos no descartás una Pero reforma. es un problema de cantidad de gente. O sea, si yo tengo 6 millones de jubilados y 8 millones de aportantes al sistema público del ANSES, hay muchos jubilados por aportante. Entonces, este 15% venía a rellenar esa faltante, pero ahora te lo sacan y tenés otra vez un problema similar. Con esta introducción arrancamos Dominó, unos pequeños auspicios y entramos a fondo en este debate porque además la Corte dice que ANSES tiene que devolver el 15% que estuvo reteniendo desde el 2006 en adelante, con lo cual es otro montón de dinero que no sé cómo lo va a devolver. ¿Habrá bonos, algún título, alguna letra? Esto queda como interrogante, enseguida nos responden. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Parque temático Tierra Santa. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Es bueno tenerte. UMED, tu derecho a la excelencia. Bueno, seguimos acá en Dominó con Fausto Espotorno, Aldo Piñanelli, ambos son economistas y estábamos justamente hablando de este fallo tan trascendente de la Corte Suprema y recién estábamos charlando y decir, prácticamente hay que hacer una nueva ley de presupuesto nacional, una nueva ley de coparticipación federal, la coparticipación de impuestos, y Espotorno dice, y quizás hasta una reforma jubilatoria, justamente porque la ANSES con este fallo queda prácticamente perdiendo quizá una cuarta parte de sus recursos, con lo cual está en duda el pago de jubilaciones a partir del 2016, si este entuerto no se arregla antes. Claro, se supone que lo van a tener que solucionar. A ver, también tengamos en cuenta, yo todavía, la verdad no he leído en detalle el fallo, tengamos en cuenta que este es un fallo que surge a partir de la denuncia de la provincia de Córdoba. Y después está, y también está Santa Fe. Y después adhirieron. Santa Fe y San Luis. No, por eso, pero el inicio es lo de Córdoba. Córdoba tiene un problema que es que habiendo firmado un acuerdo de compensación con la caja de jubilación, el Estado Nacional no se lo dejó de cumplir. Entonces lo que seguramente ahí va a haber que replantear qué función tiene esta nueva ley que impone la Corte Suprema con los acuerdos que hay en cada provincia. Claro, tenemos que explicarle a la gente lo siguiente. Cuando se hace la reforma en el año 94, la de Cavallo con la CFJP, ahí también se planteó que las provincias podían transferir sus cajas y que aquellas provincias que transferían sus cajas, el déficit de esas cajas quedaba absorbido por el ANSES porque iba a recibir ese 15%. Pero a su vez decía que en el caso de que alguna provincia no transfiere su caja de previsión, como es el caso de Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos,
hay entre 10 y 11 provincias que no habían transferido sus cajas. En ese caso, las cajas siguen en manos de las provincias, siguen cediendo el 15%, pero a cambio, la ANSES le tenía que transferir el déficit que podían llegar a tener esas cajas. En un determinado momento, ¿qué es lo que sucede? La ley decía al mismo tiempo que las cajas tenían que adecuarse sus prestaciones a nivel nacional. Y entonces el ANSES dijo, dado que Córdoba no adecuó su caja al orden nacional, yo dejo de transferirle los fondos y aún así me quedo con el 15%. Entonces Córdoba inicia una demanda en la justicia, va a la Corte Suprema y justamente el fallo de hoy de la Corte Suprema hace referencia a la demanda de Córdoba que estaba señalando Piñanelli. Así es. Sí, sí, eso es lo que va a haber que cuantificar bien, pero es evidente que han pateado el juego de dominó acá. Lo han pateado. La Corte Suprema ahora, pateó la ficha. Una así que cosa, desde el punto de vista político. Punto final y empezar de nuevo. Claro, pero desde el punto de vista político, que salga un fallo de esta magnitud, que estuvo demorado años en la Corte Suprema, 2 días o 3 días después de las elecciones, y prácticamente 10 días antes del cambio de gobierno, con lo cual deja al gobierno de Macri sin presupuesto, sin ley de coparticipación, y ahora van a tener que sacar todo a la apurada en el Congreso de un gobierno que tampoco tiene mayoría parlamentaria. Así es. Sí, sí. Bueno, son los desafíos nuevos de la sociedad política argentina, a ver cómo de una vez por todas podemos armar un consenso alrededor de un tema que tiene una gran implicancia política, claro, económica y social. Pero aparte agrego otra cosa más, tenemos el problema del cepo. Sí. Que todavía no se sabe exactamente cómo se va a salir o cómo se va a levantar el cepo, si va a ser de un golpe, si va a ser gradual, si vamos a tener un dólar más alto pero aún con cepo. Está el tema del dólar futuro, que se habla de bonos y todo lo demás. Agregarle esto a todos los problemas que tiene la economía argentina, me parece que es un desafío. Es un lindo... Muy grande. Sí. Es un desafío muy grande. Pero es un lindo desafío para los que ganaron. Para el gobierno es un lindo desafío. Bueno, lo veo más relajado. Más relajado, si hubiese ganado y le sale este fallo, ¿usted sabe dónde está ahora? Alguna huelga de hambre en la Corte Suprema. Está encadenado en tribunales pidiendo, por favor, una apelación ante la Corte Suprema. Pero hay que ser creativos. Yo digo que la etapa que viene en la Argentina a lo mejor sale bien porque obliga al gobierno y a la oposición a hacer acuerdos. Porque esto es un problema que no va a ser solo del gobierno, de las provincias. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que tenemos una frazada corta. Claro. Y entonces el problema de ponerse de acuerdo. Yo tiro para acá. Ah, bueno. Los dejo a ustedes sin frazada. Sí. Usted tira la frazada de este lado y nosotros dos quedamos al descubierto y así. Entonces, la dificultad que hay, que yo no creo que sea falta de voluntad, sino que objetivamente la realidad, con la cantidad de desequilibrios que hay, es muy difícil ponernos de acuerdo. Es como si acá hubiese una salchicha y los tres queremos comer la única salchicha que hay. Evidentemente no vamos a terminar peleando. Entonces es muy difícil que cada uno diga, bueno, no, yo me quedo con un tercio. Porque al mismo tiempo ninguno de los tres queda satisfecho. Vos pensás que tenés un déficit fiscal, termina este año con un déficit fiscal del orden de 6.4% del PBI. Sí. Ponerle 7, en el promedio, en la punta estamos hablando de 7. Sí. Si le sumás el déficit del Banco Central, porque el Banco Central pierde 1,5 puntos más, y las provincias están... Otro punto, con un poco menos, pero sí, pero vamos a ver cómo termina la provincia de Buenos Aires. Poner un 10% de déficit. Con lo cual estás haciendo un déficit fiscal de 10%, y ahora te suma esto a la nación, y todo eso no tenés capacidad de financiamiento, porque no tenés salida al exterior, te genera un problema muy serio de financiamiento para el Estado. Hizo bien la Corte en sacar, ustedes, mirando objetivamente con la cifra, con esto estamos hablando, la Corte actuó con responsabilidad al sacar un fallo de esta magnitud en este momento. Y los momentos políticos no son los adecuados. Estamos a 48 horas de haber ganado la oposición al gobierno, a 8 días hábiles de asumir el nuevo gobierno, y es un presente griego para Mauricio Macri y su equipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver
¿Dónde está la creatividad de todos? Claro, porque le agrega más problemas al nuevo... Sí. Esto es importante, me parece. Por un lado, quizás resuelve el problema del fondo del conurbano, porque con esta plata el fondo del conurbano necesita menos. Con esta plata duplica lo que le corresponde a Provincia de Buenos Aires, lo que dicen que le había prometido Macri a Vidal de actualizar el fondo del conurbano. Actualizado, habían dicho, ¿no?, por los que salió en los medios, que Macri le había ofrecido a Vidal que aquel famoso fondo del conurbano que Menem fue lo que usó para convencerlo a Duhalde de que fuera gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que en su origen eran 600 millones de dólares, quedó congelado en 600 millones de pesos. Y le habían ofrecido a Vidal que ahora la Nación le iba a girar 16.000 millones de pesos por año. Esto es el doble para la Provincia de Buenos Aires, tiene el 23% de coparticipación. Bueno, entonces quizá Macri está contento con este fallo. No creo. Porque por lo menos todas las provincias pasan a equilibrar quizás sus cuentas. Sí. Tienen déficit e inclusive pueden encarar cosas que hasta ahora no encararon. Es el doble del déficit de todas las provincias lo que se gira, ¿no? Lo que recibirían. A ver, digamos, por eso entonces las provincias pasarían a ser superavitarias. Sí, el 1% del PBI, que serían unos... Entonces yo le dejo una pregunta. ¿Esto ayuda, beneficia al nuevo gobierno de Macri o le genera mayores problemas? Unos pequeños auspicios y me responden. Bueno, vamos a dejarlo hablar el doctor. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Bueno, seguimos acá en Dominó conversando con Fausto Espotorno, Aldo Piñanelli, este fallo tan trascendente de la Corte Suprema que estamos analizando. Y está la pregunta, ¿esto al nuevo gobierno le viene bien, le viene mal? ¿Cómo lo agarra? Le viene muy mal. Muy mal. Muy mal. Porque vos pensás que el déficit fiscal, ya te decía, hoy es 6 puntos del PBI y aumentando a un ritmo de 1 punto por año. O sea que si no haces nada, se te va a 7, 8 puntos. De la Nación. Acá le estás aumentando casi 2 puntos, dijimos, a grandes rasgos. Si el gobierno pensaba ser gradualista con el tema de tarifas, por ahí ahora no es tan gradualista, va a tener que subir las tarifas mucho más rápido para reducir los subsidios y poder pagar esto. O Espotorno, se habla de que hay que triplicar las tarifas y ahora en lugar de triplicarla hay que multiplicarla por 5, la gente no va a poder llegar pero el tema a su lugar de trabajo. ¿Cómo paga el Estado esto? El Estado no tiene plata. Y ahora le sumaste que tiene que pagar todo esto, que es un montón. Claro, le tenemos que explicar a la gente. El Estado tiene un déficit de 300.000 millones de pesos. Si tomamos la película congelada, ahora en lugar de 300.000 millones de déficit va a pasar a tener 400.000 o un poco más, 420.000 millones, porque deja de recaudar la ANSES unos 120.000 millones de pesos. Es así. Exactamente. Entonces, ¿de dónde saca el gobierno? Ya me imagino que el gobierno de Macri ya tenía planes para ir reduciendo ese déficit, subiendo las tarifas, ajustando algunos gastos superfluos, etcétera. Ahora va a tener que todos esos ajustes mucho más grandes. Lo que sí es posible, que estamos recién hablando con Aldo, es bueno, por ahí puede reducir las transferencias discrecionales que le hacen las provincias. ¿Qué son las transferencias discrecionales? El Estado tiene que transferir las provincias obligatoriamente por ley, la coparticipación, cierto dinero al año. Pero también le transfería algunas cosas para hacer algunas obras en particular o porque eran amigos simplemente. Los ATN, etcétera. Bueno, esas transferencias discrecionales por ahí... ¿Y de cuánta plata es eso?
Y yo te diría que no es tanto, son 60.000, 70.000 millones de pesos por año. Por ahí se podría hacer. Pero lo que pasa es que ahí el problema es entre provincias. Porque por ahí una provincia, Córdoba, le corresponde ahora mucho más, pero no recibía nada, porque estaba medio enemistado con el gobierno, y Formosa o Chaco recibía mucho ATN, y ahora por esto le corresponde muy poco. Claro. Con lo cual ahí también hay otro problema también adicional. Exactamente. Ahora, de todas maneras, el gobierno va a tener que reformular todo el presupuesto nacional. Porque ya lo tenía que reformular porque el presupuesto que está votado... Está desactualizado, está mal hecho. Está mal hecho y ahora está súper desactualizado. Si antes estaba desactualizado, esto lo convirtió prácticamente en un papel para tirar a la basura. Viste que siempre se dice... Perdón, y además estaba el tema de los holdouts, me olvidé decir. Que si arreglás con los holdouts, tenés que pagar más intereses de deuda, ¿no? Claro. Siempre se dice que detrás de una gran crisis siempre hay una gran oportunidad. A lo mejor esto provoca, está hablando de crisis interna tampoco. Sí. A lo mejor se abre una gran oportunidad para rediscutir todo. Sí, el problema provincias el problema es quién le ajustan el cinturón. Bueno. Bueno, finalmente... Es lo que hay que discutir. Viene épocas de consensos, así que esperemos que lo logren. Usted sabe qué pasa lo siguiente. Yo estuve reflexionando sobre esa expresión. Cuando veo la cantidad de problemas que hay. Si tuviéramos un problema, bueno, se encara ese problema. Pero acá tenemos 15, 20 variables fundamentales de la economía totalmente desajustadas. Usted arregla la tuerquita acá y no sabe la repercusión que puede llegar a tener sobre las otras 14 variables que están dando vuelta. Entonces, sincronizar todo esto y al mismo tiempo... No olvidemos que tenemos 25 o 27% de pobreza. Sí. Tenemos una desocupación que ahora también está en duda los datos del INDEC. Vieron que salieron datos nuevos de la ciudad que dice que el desempleo es mayor que el que informa el INDEC. Sí, bueno. O sea, tenemos... Eso seguro. Por eso, está bien, pero ahora tenemos un dato concreto, oficial, de la ciudad de Buenos Aires que dice, mire, esto que dice el INDEC para aquí, que da 3,9, no, en realidad es 7,2. Sí. Entonces, ante esta situación, lograr el consenso es donde yo ahí veo la dificultad. Son muchos consensos. Exactamente. Sí, no, estoy de acuerdo, claro que tiene sus dificultades, pero a lo mejor, insisto, ¿no? Uno viene ya de una experiencia histórica de situación aún peor que esto y los consensos permitieron salir adelante. Ahora, Fausto, las jubilaciones otorgadas y las pensiones otorgadas son derechos adquiridos, no se pueden tocar. O sea, esos 6 millones de jubilados... serán 106 millones de jubilados. Muy bien. Lo que sí se puede hacer, y creo que esto va a pasar, aún si no... Antes de esto yo te diría que creía que iba a pasar. Y ahora estoy casi seguro que va a pasar, es que se aumenten las edades jubilatorias. Aumentar la edad jubilatoria. Y porque no es la relación... hay un problema poblacional argentino. Además... Y es que tenemos muy pocos aportantes por cada jubilado. A Argentina le pasó lo mismo. Bueno, pero eso te plantea otro problema de empleo también. Exactamente. Porque si la gente se queda, digamos, la gente de nuestra edad se queda 5 años o 3 años más trabajando, exactamente, le estamos cerrando la puerta al joven que quiere entrar a trabajar. Por eso es otro, lo que decías vos, hay muchos problemas que tenés que resolver. Claro, y es fácil decir aumento de la edad jubilatoria, pero después tengo que saber que ahí está golpeando la puerta un muchacho que quiere entrar a trabajar y yo no me voy de mi puesto de trabajo. Yo creo que esto no tenés que hacer un solo golpe, naturalmente, pero es un problema de población. Si tomás las cajas provinciales y la nacional en total, vos tenés 8 millones de jubilados y pensionados y 11 millones de aportantes al sistema, total. Y si ponele que blanquearas toda la economía... Estamos hablando de la fantasía, ¿no? Sí, agregarías 4 millones más. 4 millones más. Igual estás teniendo 15 millones de aportantes por 8 millones de jubilados. Tendría que ser 15 a 5. Ahora, claro, para hacer un 80% móvil, básicamente necesitas 4 por 1. Sí, pero aparte hay otra cosa más. Está la UH, la asignación universal además, por hijo. Está el progresar. Está el conectar. El trabajar. Claro, todos esos que se pagan. El ANSES. Que viene también del ANSES. Y después está la ley de movilidad jubilatoria. En marzo... Cada 6 meses... Porque cuando se dice 82% móvil es porque uno se acostumbra. En realidad es el 82%. El móvil ya está, porque la ley obliga cada 6 meses a actualizar. Eso es móvil. Pero sí, evidentemente limita esas decisiones. Pero insisto, creo que es un tema bueno. Llama la atención. Nadie acá come vidrio en política, y menos en la Argentina. Llama la atención que la Corte Suprema, como dijimos antes,
justo en este momento se produce el fallo. Pero bueno. Pero ¿qué mensaje podría estar transmitiendo la Corte con este fallo? Bueno, hay que analizar. Hay que analizar un poco más eso. Pero está claro que es una complicación seria para el próximo gobierno, muy seria. Estamos hablando de un Estado que está con serias dificultades fiscales. Yo acá creo, está cargando un y costo lo digo todavía sin un análisis profundo de esto, es que obliga a acelerar los tiempos de ciertas decisiones, que es blanquear la realidad de la economía argentina. Esto del 15% tampoco era una realidad y se manejaba muy arbitrariamente por parte del Poder Ejecutivo Nacional. A lo mejor esto obliga, insisto con esto, a sentarse en una mesa y a lo mejor se termina de entender lo importante que discutamos oficialismo y oposición, qué tipo de país hacia dónde vamos. Claro, en realidad yo venía, cuando vine al programa, hoy a la tarde pensaba el programa viendo, bueno, qué medidas económicas se pueden llegar a implementar, si unificar el dólar podría llegar a tener un impacto sobre los precios, etcétera, que estaba muy, y que sigue siendo válido, digamos, en la discusión. Ahora, a estos factores le tenemos que estar agregando ahora esto, lo cual me parece que complica mucho. En realidad lo que hablamos acá del cepo y del dólar único, se reabre ahora más la polémica porque se está diciendo algo que en la campaña no se dijo, ¿no? O sea, recordemos que en la campaña había 3 posiciones, en la primera vuelta, en segunda vuelta nosotros ya no estábamos. Yo, en mi caso, yo fui hay que el que aclarar, usted estaba en el frente. Con Sergio Massa, yo fui, junto con Martín Redrado, los que armamos el plan de los 100 días de apertura del cepo, y el asesor de Macri, que fue mi sucesor, que es Pragay, me dijo que eso era una animalada. Y ahora están diciendo ellos que necesitan un tiempo, que no es en un día como habían dicho. Entonces, eso también se había reabierto, pero no se trata de restañar heridas, simplemente que se den cuenta que cuando uno toma el gobierno y tiene que tomar decisiones, se necesitan tiempos, que la soberbia no es buena consejera. Estas cosas también suelen poner los pies sobre la tierra y decirles, muchachos, los problemas hay que empezar a solucionarlos. La verdad que este era un tema pendiente, por algo de la Sota, que forma parte del espacio nuestro. No es que lo hizo en contra de Macri, porque hace 5 años que empezó. No, esto es viejo. De la Sota fue prácticamente el único gobernador de peso que enfrentó a los K, ¿no? Así es. El resto Espotorno, nos queda 30 segundos. ¿Cuál sería el mensaje final suyo? No, yo estoy de acuerdo con Aldo que esto era algo falso que en algún momento había que resolver. Se iba a resolver de alguna manera. No se entiende por qué no se resolvió en el 2007 con el tema de las FJP. Esto es un daño que se generó con la absorción de las FJP y que en algún momento se iba a resolver. Sí, en algún momento tenía que llegar a la realidad eso, ¿no? Bueno, a lo mejor vuelven los aportes patronales llenos como era antes. Claro, porque no olvidemos también que el 15% cubría la reducción de contribuciones patronales que había implementado Cavallo en el año 94 o 91, a partir del 91 en adelante. Sí, bueno, con otra presión tributaria, ¿no? Sí, así es. Sí. No, pero es lo que yo dije, tocas acá y te saltan 15 variables. Creo que lo importante también que decía Espotorno es que esto requiere una reforma tributaria en serio. Claro. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo martes y recuerde, todo esto que charlamos hoy acá lo va a ver en los titulares de mañana de los diarios porque realmente una decisión trascendental y muy profunda de la Corte Suprema.